Capítulo 5. La punta de la flecha se tambaleó. El fuerte viento que traía los primeros rastros del invierno azotó la tela, moviéndola de un lado a otro y amenazando con desviar su puntería. La poderosa brisa también se llevó su olor, dejando a la manada de 3 ciervos felizmente inconscientes del depredador que se encontraba entre ellos. Tiró la mano hacia atrás, la cuerda del arco se tensó y la madera de tejo crujió. Respiró profundamente, soltó el aire cuando su puntería fue más certera. Golpe. La flecha se clavó entre la cabeza y el hombro, atravesó lo que los cazadores llamaban la zona de la muerte y derribó al ciervo. Los otros 2 levantaron la vista, entraron en pánico y salieron corriendo, dejando a Jaune para que saliera corriendo de su escondite y sacara un largo cuchillo de caza. Sus botas avanzaron con dificultad sobre la hierba congelada casi sólida, patinando hasta detenerse mientras agarraba el cuchillo con fuerza y lo bajaba para poner fin al sufrimiento del animal. El hombre gritó cuando el cuchillo le atravesó el ojo. La sangre brotó a borbotones y le salpicó la cara mientras un estertor agonizante se deslizaba de sus labios agrietados. Jaune respiró hondo, cerró los ojos y sacudió la cabeza violentamente de izquierda a derecha. Cuando los abrió de nuevo, no era más que un ciervo, el animal muerto y sangrando sobre la hierba. Temblorosamente, extendió la mano para tocarse la cara. No había sangre allí. Una visión. Otra. Habían pasado 2 meses desde que las cazadoras llegaron y se fueron. 2 meses desde que lo habían proclamado libre de posesión. 2 meses desde que había descubierto lo contrario. 2 meses. 1 mes desde la cosecha, una cosecha en la que, por primera vez en su vida, se le había permitido participar. Él y la gente de Ansel habían trabajado en los campos durante 1 semana y 1 día, luego celebraron con un banquete y bebiendo. Nadie había bailado con él. No esperaba nada mejor. Pero lo habían invitado a beber, y nadie se apartó de él, y eso era todo lo que podía esperar. Si hubieran sabido la verdad, lo habrían expulsado mucho antes. Jaune apoyó las rodillas en la hierba helada, cargó el cadáver sobre sus hombros y se puso de pie. Todo sería utilizado, esa era la única forma de respetar al animal. Carne y sangre para la alimentación, piel para la ropa, huesos y tendones para los animales, herramientas y decoración, e incluso las pezuñas y las astas. No habría mucha más cazas y el tiempo continuaba así. Todo parecía indicar que sería uno de los peores inviernos en años, aunque afortunadamente no uno temprano que pusiera en peligro la cosecha. Estarían bien. Habría que apretarse los cinturones y la carne consistiría únicamente en cerdos engordados, pero era una vida mejor que la de muchos. Las hojas de un arbusto cercano crujieron y se escuchó un gruñido bajo. Los ojos de Jaune se encontraron con los de un lobo gris, de pelaje moteado y gris, con el pelo erizado. El animal le gruñó y le rugió, con la cabeza agachada y las patas extendidas frente a él. Jaune se puso de pie, con el querido cadáver sobre el hombro, el arco atado a la parte posterior de la cintura y ambas manos ocupadas. «¿Te quedas fuera hasta tarde, no?», le preguntó. El lobo se detuvo y lanzó un gruñido que le hizo morder el rostro a un enemigo que no mostraba ningún miedo. Los lobos eran peligrosos, su padre siempre lo había dejado claro. Donde había uno, podía haber una manada entera. Era difícil tener miedo cuando se temía algo mucho más grande. Sus noches estaban llenas de visiones de guerra, y sus horas de vigilia poco a poco se volvían igual de ocupadas. Había visto la muerte, la de otros, a veces la suya propia. No, la muerte de otro hombre. La de otros hombres, mejor dicho. Más de las que podía contar. Algunas mañanas se despertaba con el sabor cobrizo de la sangre en la boca o la ceniza asfixiante en la lengua. La mayoría de las demás presas estarán hibernando, continuó. ¿Dónde está tu manada? Obviamente, el animal no podía entenderlo, pero tal vez comprendía que no era una amenaza ni una presa fácil. Privada de la oportunidad de conseguir una presa fácil intimidando a otro depredador, la bestia se escabulló entre los arbustos, retrocediendo sin dar la espalda al cazador. «No hay manada, ¿eh? Sé cómo se siente». Antes de que pudiera irse por completo, se agachó y dejó caer el cadáver. El lobo se detuvo, sintiendo que podría haber ganado, pero Jaune cortó una de las patas del ciervo y la arrojó hacia el arbusto. El lobo se deslizó hacia atrás y gruñó, luego, después de un momento de silencio, se lanzó hacia adelante, agarró la pata con sus mandíbulas y la arrastró lejos. «Haz que dure», aconsejó Jaune. No habrá mucho para nadie en los próximos días. Cuando regresó, la nieve había caído sobre el pueblo y se había acumulado en la base de los muros de madera, donde el viento la había arrastrado.
Desde fuera, el pueblo parecía frío y desierto, y la única evidencia de vida humana eran las numerosas columnas de humo que se elevaban desde el interior. Durante las últimas semanas, los hombres habían estado cortando madera de los bosques cercanos, con la ayuda de sus hijos y mujeres, para llevar los troncos cortados a un montón de almacenamiento central del que podía sacarlos todo el pueblo. Aún quedaba algo del año pasado, pero, como siempre decía el alcalde, el exceso evita el acaparamiento. Al asegurarse de que todo el mundo supiera que había leña de sobra, nadie se preocupaba por mantener sus propios almacenes ocultos. Las tierras de cultivo estaban sepultadas bajo medio pie de nieve, las vallas de madera estaban pintadas de blanco y se habían agrietado en algunos lugares por el peso del viento. Serían reparadas en primavera como siempre, pero por ahora estaban abandonadas. Las granjas habían cumplido su propósito y el ganado había sido trasladado dentro de los muros, a los establos donde podían compartir el calor de la taberna y tener abundante heno. Jaune cruzó las puertas entreabiertas y pasó junto a una pequeña hoguera a la sombra de un toldo bajo el que dos hombres con lanzas calentaban vino en jarras de cobre. Lo miraron y asintieron, sin moverse para cuestionarlo ni obstaculizarlo, y Jaune entró, donde los senderos se limpiaban de nieve cada mañana. Las casas estaban iluminadas por las hogueras del interior, y el cálido resplandor emanaba de las ventanas de manera acogedora, y uno mucho más grandioso provenía de la taberna, que incluso ahora bullía de ruido. No había mucho que hacer excepto beber, jugar y charlar durante el invierno. Poca caza, nada de agricultura ni pesca, y muy poco trabajo aparte de trasladar leña o reparar la ropa. Lamentablemente, la finca de los Ark estaba más alejada de la puerta y durante el trayecto se encontró con muchos rostros que miraban con curiosidad al animal que llevaba sobre los hombros y se preguntaban si sobraría carne después de que los numerosos miembros de los Ark se hubieran saciado. Bien podría ser, pero la costumbre era cederla a la taberna para que la compartieran todos. Para entonces, los mejores cortes ya se habrían acabado, pero esa era la recompensa del cazador. Jaune tuvo que golpear la puerta con el pie para que lo dejaran entrar. Juniper la abrió y su rostro se iluminó con una sonrisa salvaje al verlo sano y salvo y una sonrisa aún más amplia al notar el gran ciervo sobre sus hombros. ¡Oh, Dios!, exclamó entusiasmada, abriendo la puerta de par en par y haciéndolo pasar. La sangre goteaba sobre el piso de madera, pero eso no era nada nuevo en su hogar. Y Nicholas dijo que no podrías encontrar caza a estas alturas del mes. ¿Eso le demostrará algo, eh? Le pellizcó las mejillas agrietadas y dijo: a este ritmo, mi pequeño va a reemplazar a su viejo. Eso lo había dicho lo suficientemente alto para que su padre, que estaba sentado a la mesa, lo oyera. Nicholas levantó la vista del jubón de cuero que estaba remendando con aguja e hilo y puso los ojos en blanco. Todo el mundo tiene suerte una vez, dijo. Déjalo en el banco de curtido y ven a calentarte, muchacho. Tú lo cazaste, así que tus hermanas lo descuartizarán y lo despellejarán. De ahí surgieron numerosas protestas. Las chicas eran más que hábiles en estar cerca de un cadáver de animal, pero haría frío y después tener que lavarse con agua helada sería aún más frío. Todas parecían calentitas junto al fuego. Por desgracia para ellas, ese también era su objetivo. Gracias, chicas. Jaune dejó al animal en el suelo e ignoró sus gemidos. Se quitó los guantes y las botas mojadas y luego pisó una alfombra de piel que ya estaba tibia bajo sus pies. Suspirando felizmente, se agachó y acercó los pies al fuego, moviendo los dedos de los pies. Necesitaba esto. Y no necesitábamos más carne, pero insististeis, dijo Nicholas. Esta es la última cacería del año, añadió con firmeza. Y ninguno de vosotros os pongáis excusas. Hace demasiado frío ahí fuera y parece que va a hacer más frío todavía. Un coro de sí, papá y sí, padre hizo eco de su declaración. No habían tenido escasez de comida y no habían necesitado las pieles, pero Jaune había necesitado desesperadamente salir y alejarse de la gente. Olvidarse de todas las cosas que lo atormentaban y pensar. Durante los últimos 2 meses, había comenzado a descubrir que el tiempo que pasaba solo en el desierto era más pacífico. La gente, especialmente los rostros, tenían una desafortunada tendencia a hacerle ver cosas que no existían, cosas que podrían haber existido alguna vez. Las pesadillas se presentaban a diario y no había forma de fingir que debían existir, salvo por su influencia, por sus recuerdos. El ciervo solo tiene 3 patas, informó Amber. Parecía más bien que lo estaba delatando, sobre todo cuando todos lo miraban en busca de una explicación. Lo usé para distraer a un lobo de bosque.
¿Tan cerca del pueblo? Ladrón Nicolás. Jaune tarareó. Técnicamente, no lo había sido, porque se alejó más de lo que se suponía que debía, pero no estaba dispuesto a decirlo. Estaba solo y parecía más patético que peligroso. Tenía más miedo de mí que yo de él. Así son todos los animales, pero eso no significa que no puedan ser peligrosos en grandes cantidades o si están lo suficientemente desesperados. Eso es todo. No se puede salir hasta la primavera. Todos ustedes están confinados en el pueblo. Como si hubiera algo que hacer de todas formas, dijo Saffron, que ya llevaba un cuchillo para atacar el cadáver. De todas formas, las puertas estarán cerradas por la nieve. Al menos podemos hacer peleas de bolas de nieve con los demás. Mientras permanezcas dentro de los muros, sí. ¿Te preocupa que haya más Grimm? Preguntó Jade. Basta ya. Dijo Nicholas rápidamente y le dio un manotazo en la cabeza. Jade se agachó, sacó la lengua y tropezó con un taburete y cayó de culo. Nicholas sonrió. Y ten cuidado por donde pisas. No quiero que ninguno de vosotros alimentéis esos estúpidos rumores sobre Grimm. Eso es lo que habla Tulle, y él es un tonto que disfruta preocupando a la gente buena. Quedaban 2 Grimm, dijo Azel. Jaune los vio. Vinieron con las cazadoras y se habrán ido con ellas. ¿O no te has dado cuenta de que a pesar de que todos hemos estado cazando durante los últimos 2 meses, no hemos visto señales, sonidos ni rastros de ellos? Todos se vieron obligados a asentir en tono refunfuñón. Había pasado una semana completa desde que los dos se fueron hasta que los aldeanos comenzaron a sentirse seguros para salir, y gran parte de eso se debió a que Nicholas lideró una pequeña milicia para realizar patrullas en los bosques cercanos. Jaune había estado entre ellos, al igual que Saffron, Jade, Azel y Coral. Se habían topado con una buena cantidad de lobos y otros animales, todos los cuales los evitaban, e incluso habían encontrado el lugar donde las 2 cazadoras lucharon contra los Grimm, lo que demostró aún más su existencia y le dio a Nicholas nuevas pistas para buscar. A pesar de eso, y de otros 2 días de búsqueda, no habían encontrado ninguna señal de Grimm, y a medida que los días pasaban en relativa paz sin nada más que zorros robando gallinas, Ansel comenzó a calmarse. Todos excepto Tulle, por supuesto, que siguió como si fuera el fin del mundo. Y Jaune, que no había podido escapar de las visiones y pesadillas. Te lo advierto, dijo Jaune. Un montón de gente me vio traer el cadáver. Zorras curiosas, se quejó Nicholas. Haremos una donación al alcalde como siempre, dijo Juniper. Ya sabes cómo es la gente, Nicky. Si no lo hacemos, se imaginarán que estamos sentados sobre un tesoro de carne y venado. El invierno siempre saca lo peor de la gente. Lo que lo provoca es tener demasiado tiempo libre. Hablas como un viejo cascarrabias, bromeó Coral. Este viejo cascarrabias todavía puede golpearos en el ring de entrenamiento. Y, además, sabéis que es verdad. Cuando hay trabajo que hacer y granjas que cultivar, la gente tiene otras cosas de las que preocuparse. Es cuando no hay nada que hacer más que sentarse y beber que la mente empieza a vagar y el aburrimiento aparece. Ojalá pudiéramos hibernar durante el invierno como lo hacen los animales. ¿Y perderse el festival del solsticio? Ni hablar. No le diría que no a dormir, dijo Jaune. Ni tampoco a beber. Entonces puedes tomarte una copa cuando lleves nuestra ofrenda a la taberna, dijo Juniper. Jaune gimió al darse cuenta de que había entrado en esa porque las chicas se burlaron y se rieron. Al menos no tendría que lavarse la sangre con agua fría como ellas. Y pasar tiempo en la taberna tenía sus beneficios. El alcalde Cobin hizo un gran alboroto por la carne cuando llegó, proclamando en voz alta su agradecimiento de una manera diseñada para asegurarse de que todas las personas en la taberna lo oyeran. La mejor manera de ahuyentar los rumores. La taberna estaba abarrotada, como lo estaba casi todo el día, todos los días del invierno. Una gran hoguera rugía en el medio, con bancos alrededor y mesas más alejadas. Algunas mesas se utilizaban para juegos de diversos tipos, desde juegos de dados como pasaje y zara, hasta cribaje y nine mens moris con cartas. Se reservaban más mesas para comer y beber, aunque también había una buena cantidad de narradores de cuentos. Era costumbre que los mayores contaran cuentos a los más jóvenes, tanto como una forma de enseñarles lecciones valiosas como para dejarles tiempo libre a sus padres. Ansel pasó la mayor parte del invierno borracho y con resaca. En realidad, no había nada más que hacer que esperar, y poco que hacer mientras esperaba, aparte de beber.
Unas risas estridentes se oyeron en un rincón del salón principal, seguidas rápidamente por unas cuantas mesas más allá, mientras se extendía la broma. Jaune las ignoró y aceptó una taza de vino caliente de manos de Katrina, sonriendo en señal de agradecimiento y llevándosela a un rincón más tranquilo del salón donde podía sentarse en un banco y beber. Había menos miradas y sellos protectores dirigidos contra él, aunque algunos, notablemente Tulle y su grupo, continuaban haciéndolo. Katrina le sostenía la mirada ahora, y muchos de los otros padres habían dejado de llevarse a sus hijos. Eso no lo dejó repentinamente con más amigos porque, con permiso o sin él, la mayoría de la generación más joven de Ansel había crecido tratándolo como un solitario, y eso no cambiaría en el futuro cercano. Pero al menos, se le permitía comer, beber y trabajar con ellos. Eso era una mejora. Su visión se nubló mientras bebía otro trago, convirtiendo las paredes en piedra dura y haciendo más alto el fuego, dos fuegos, un salón mucho más grandioso en el que los hombres juraban su lealtad y unían sus espadas bajo el crujido de los barriles y el fluir de la cerveza. Hasta el final. Proclamó una voz. Hasta el final de la reina de la eternidad y el amanecer de una nueva era. El banco se dobló a su lado. Jaune saltó, despertó de golpe y miró hacia un lado. Papá. Nicholas tenía su propia taza, junto con una sonrisa desgastada. Tu madre y las niñas fueron invitadas junto con un grupo de otras mujeres del pueblo a lo que sea que hagan cuando no estamos mirando. El alcalde Cobin dice que rezan por una primavera temprana y por fertilidad para los campos y para ellos mismos. Mierda. Dijo Nicholas con un resoplido. Apuesto mi brazo a que están bebiendo, cantando y celebrando su propia fiestecita a la que nosotros, los tontos, no estamos invitados. Solo dicen que es así para que no entremos. Supuso que eso también era posible. Entonces, ¿decidiste venir aquí también? No hay nada más que hacer, ¿verdad? A menos que quieras entrenar. Lo haría por la mañana. Sí. Ahora hace demasiado frío. Si me golpeas el brazo, es probable que se me rompa. Lo hizo para enfatizar y los pequeños copos de nieve y hielo que se habían adherido a su abrigo de piel cayeron al suelo. Odio el invierno. Siempre lo he odiado y siempre lo odiaré. Es como si el mundo se detuviera y lo único que puedes hacer es esperar a ver si vuelve a ponerse en marcha. Esa era una buena metáfora. Ansel ciertamente se había detenido, a pesar de que la gente estaba aprovechándolo lo mejor que podía, como siempre lo había hecho. Era una especie de fiesta, pero no lo parecía. Se sentía como un frío caminar de fuego en fuego, deteniéndose para calentarse antes de seguir adelante. Un sentimiento profundo le decía a Jaune que él también lo odiaba, pero solo porque su mente le proporcionaba imágenes de caminar con dificultad a través de una espesa nieve con una armadura pesada y una formación de hombres, de luchar contra una ventisca antes de derrumbarse y sentirse enterrado vivo. Bebió otro trago largo para desterrar las visiones. Ahora llegaban espesas y rápidas, y no estaba seguro de si era la fuerza o la debilidad lo que lo hacía capaz de actuar como si nada estuviera mal. Tus hermanas todavía seguían hablando de los hermanos Grimm cuando me fui, continuó. Espero que no les hayas estado contando historias sobre eso. No hagas el trabajo de Tulle por él. No he estado, respondió con sinceridad. Quería que todos lo olvidaran también, sobre todo porque su supervivencia ya debería haber suscitado dudas. Pero pareces bastante seguro de que se han ido. No empieces, no dudo de ti. Dijo Jaune. Creo que ellos también lo hacen. Solo tengo curiosidad por saber cómo lo sabes. Incluso nos has estado enseñando a usar lanzas y formaciones para defendernos y matarlos desde que éramos jóvenes. Nunca le había parecido extraño eso. Nunca lo había cuestionado. Simplemente parecía que era lo correcto que su padre, tan seguro y conocedor de muchas cosas, les enseñara a ellos y a los aldeanos cómo defenderse de los Grimm. Pero ahora que sabía cómo eran realmente y que Ansel no se había enfrentado a ninguno durante décadas, tuvo que preguntarse por qué. También había sido una pregunta que se había planteado cuando las cazadoras expresaron su sorpresa de que alguien pudiera aprender a luchar contra ellos, incluso con lanzas, picas y trampas. ¿Dónde aprendiste esas cosas? Preguntó Jaune. Nicolás no respondió durante un buen rato. Suspiró, bebió y miró a lo lejos. Al final, a regañadientes, empezó a hablar. No siempre viví aquí, en Ansel. Hizo una pausa, tomó otro trago y continuó. No es ningún secreto si le preguntas a suficiente gente. Tu madre nació y se crió aquí, y yo me casé aquí.
Antes de eso, hace mucho tiempo, yo solía ser hijo de un granjero, pero odiaba esa vida y quería libertad. Aventuras. Gruñó. O eso creía. Una locura de juventud. Ahorré mi dinero, me compré una lanza y me escabullí con una caravana de mercaderes, jurando ser escudero de uno de los guardias. Eras un caballero. Balbuceó Jaune. ¿Un caballero? ¡No! Nicholas se rió. Yo era un niño tonto, y el tipo que me contrató vio una manera fácil de ganar dinero conmigo. Escudero, sacudió la cabeza. Yo era un sirviente glorificado para ellos, cocinando comida, limpiando armaduras y recibiendo golpes durante el entrenamiento. Supongo que fueron buenos conmigo, a pesar de que me estaban estafando. Aprendí a luchar, aprendí a cuidar de mí mismo, y después de un par de años me dejaron en libertad con algo de dinero por mis molestias. ¿Fue entonces cuando llegaste a Ansel? No exactamente. En aquella época estaba en Mistral. Sí, dijo cuando Jaune lo miró sorprendido. Por todo el océano. Viajamos mucho. Intenté que me alistaran en una caravana, pero sin una compañía no fue fácil. Al final, un veterano que estaba montando su propia compañía de mercenarios me reclutó en una taberna. Un mercenario. Nunca se le habría ocurrido pensar en eso del hombre confiable y querido que era su padre y un pilar de la comunidad local. Los mercenarios eran odiados rutinariamente, principalmente por su lealtad a la moneda, pero también porque eran rudos y violentos, y a menudo robaban a hombres y mujeres jóvenes a quienes les gustaba la aventura. Era difícil imaginar a su padre así. Luché con ellos durante 10 años, dijo. 10 largos y duros años. Pagas bien siendo mercenario, especialmente cuando formas parte de una gran banda contratada para trabajos peligrosos. El problema es que, aunque el dinero es bueno, también lo son los costos. Ganas dinero, pero luego empiezas a pensar que una buena armadura te mantendrá con vida, y eso es caro. También lo es pagar a un herrero para que la vuelva a colocar en su lugar y la arregle después de una batalla. Luego quieres un escudo y una espada, y luego una armadura, escudos y espadas cada vez mejores. Un buen equipo te mantiene con vida, pero un buen equipo cuesta más de lo que ganas en un año. Luego está el estilo de vida, agregó con un suspiro. Gastas cada mes como si fuera el último, porque puedes morir en cualquier momento. Bebida, comida, prostitutas, orinas dinero como agua. Buena comida, buena bebida y mejores mujeres. Tardé un tiempo en darme cuenta de que no iba a ninguna parte, y de que tampoco me estaba volviendo más joven. ¿Fue entonces cuando decidiste retirarte? No. Eso fue después de que la empresa quedara hecha trizas. Nicholas hizo una mueca y Jaune respiró hondo. Fue, si puedes creerlo, un trabajo en el que fuimos contratados por la iglesia. Por la propia reina de la eternidad. ¿La diosa? Por supuesto, nunca la vimos. Oficialmente, ella la había contratado, pero, de manera más realista, lo habían hecho sus elegidas, las cazadoras. Nuestro trabajo consistía en ayudarlas a acabar con lo que nos dijeron que era una insurrección local. Unos cabrones que causaban problemas y se rebelaban contra la reina de la eternidad. La paga era buena, demasiado buena para ser sinceros, pero pensamos que era de la reina, así que ¿por qué no iba a serlo? Éramos unos idiotas codiciosos. ¿Fue contra Grimm? Estaban allí, sí, pero no eran nuestro objetivo. Las cazadoras se ocuparon de ellos, y lo hicieron bien. Bebió un largo trago, dejó la jarra y suspiró. Nuestra misión era ocuparnos de los enemigos normales. Los hombres, mujeres e incluso niños que habían hecho causa con lo que no conocíamos, con lo que no nos habían dicho, era el maldito señor oscuro en persona. Fue como si le hubieran robado el aire que respiraba. Jaune intentó tomar más, pero el aire era frío y cortante, y le mordía la garganta hasta que la sintió en carne viva. Lo vio con claridad. La caballería, los cascos en estampida, los gritos y los alaridos y los muertos, y las súplicas y el sangrado y todos esos ojos abiertos mirando al cielo. Sintió el peso de un hacha a 2 manos en su mano, la humedad resbaladiza de la sangre corriendo por sus dedos y el crujido áspero de la armadura rompiéndose bajo el peso de sus golpes. Podía oler la sangre, el fuego y la orina, espesos en el aire. Tan espeso que podía saborearlos. Yo fui el único sobreviviente, dijo Nicholas. No todos morimos allí, pero los que sobrevivieron no sobrevivieron a sus heridas. Tuve suerte. Y eso me hizo pensar que no siempre tendría tanta suerte, así que mientras las cazadoras se llevaban al señor oscuro, mientras ellas iban a hacer lo que sea que hacen, tomé la moneda que me ofrecieron, monté en mi caballo y me alejé de todo.
Me alejé de Mistral, de la compañía y de esa vida. Hasta que estuve en Vale y encontré un pequeño y pintoresco pueblo y una joven encantadora a la que no podía apartar la vista de los ojos. Resopló. Ganar la aprobación de tu abuelo fue una tarea ardua, déjame decirte. Le salvé la vida de los lobos una vez, y eso solo lo hizo más paranoico. Sin embargo, al final funcionó. Vendí mis armas, vendí mi armadura y pagué una casa de tamaño decente para Juniper y para mí. En cierto modo, supongo que fui el último miembro de Grifos Dorados, dijo Jaune sin querer. Su estandarte, una criatura dorada sobre un campo violeta, destelló ante sus ojos. Sí. Nicholas lo miró con astucia y luego se dio la vuelta para beber de nuevo. Sí, así éramos. Supongo que tu madre debe haberlo mencionado cuando lo oyó. No. Solo recordaba haber matado a muchos de ellos, haber luchado contra ellos, tal vez incluso haber luchado contra su propio padre. Jaune se esforzó por cambiar de conversación y se decidió por lo obvio. ¿Es por eso que desconfías de las cazadoras? No fuiste exactamente amigable cuando llegaron aquí. No desconfío de ellas, hacen un buen trabajo y son muchachas valientes, pero me desagrada lo que representan. Algo que aprendimos en aquel entonces, que ellas mismas nos dijeron para que estuviéramos preparadas, es que los Grimm se sienten atraídos por el aura. Ese poder de la diosa y del señor oscuro actúa como un faro para ellos, como alimento. Por eso no quería que se quedaran, y también por eso no quería que salieras a mostrarles el camino hacia las huellas. Jaune agachó la cabeza para ocultar su vergüenza y su miedo. Lo siento. Ya está hecho y has vuelto sano y salvo. Por eso sé que no tenemos que preocuparnos por los Grimm. Fueron ellos los que trajeron a los Grimm, sin querer o no, y ahora que se han ido no tenemos de qué preocuparnos. Esto no es un gran secreto, ¿te das cuenta? La mitad del pueblo sabe lo que era, así que no tienes por qué temer que me descubran. Simplemente no me gusta sacarlo a relucir. Nunca quise romantizar ese tipo de vida y que tú o cualquiera de los otros la asumieran y sufrieran como yo lo hice. La caza, continuó, no es un trabajo tan bien pagado, pero es satisfactorio. Cada ciervo que mato es alimento para familias, y cada vez que ahuyento a lobos u osos, protejo a jóvenes. Ayudo a más gente como cazador que como mercenario, y esa es la verdad. No me convertiré en uno, prometió Jaune. Luego, para ser sincero, añadió, no si puedo evitarlo. Buen muchacho. Eres más sabio de lo que yo era a tu edad. Pero, dijo Jaune, con una mirada cautelosa. Si puedo, ¿estarías dispuesta a enseñarme un poco de esgrima? Solo con espadas de madera. Tengo curiosidad por ver cómo es. ¿Eso es todo? Nicholas sonrió. Sí, supongo que puedo hacerlo. Yo mismo estoy un poco oxidado, pero estoy seguro de que me servirá. No sirve de mucho contra los animales, y menos aún contra los Grimm, pero si es un pasatiempo, no tengo ningún problema con ello. Incluso podría ser un poco hot, Nicholas. Gritó un guardia, uno que se suponía que estaba en las puertas. Se veía demacrado y mojado, goteando en la entrada de la taberna. Nicholas, ¿estás? Ahí estás. Se apresuró a entrar con pasos húmedos y pesados. Todos se quedaron en silencio, atraídos por el pánico y escuchando atentamente. Nicholas, jadeó el hombre. Jaune lo conocía como Adrián. Era mayor que él y Nicholas lo había entrenado para luchar y usar un arco. Trabajaba en las puertas e incluso había luchado contra un oso antes. Ahora, parecía asustado. Tenemos visitantes en las puertas, desesperados. Heridos y sangrando por todas partes. Se difundieron rumores, noticias y miedo, aunque por suerte ahora había más curiosidad que pánico inmediato. No se trataba de un ataque de bandidos ni de animales peligrosos al acecho, al menos ninguno que amenazara a Ansel. ¿Herido, dices? Preguntó el alcalde Cobin mientras se acercaba apresuradamente. Su voz se escuchaba con perfecta claridad para convencer a la gente de que escuchara. ¿Cuántos? Y por la diosa, dime que los trajiste adentro y que los llevaste a un incendio, hombre. Sí, alcalde. Los hice llegar a la casa más cercana. La vieja Marta se ocupa de ellos. Buen muchacho. ¿Y ahora, cuántos y con qué gravedad? 2, mi señor. Una niña y un hombre, probablemente su padre. Adrián parecía agraviado. No es probable que permanezca así mucho tiempo a juzgar por sus heridas. Tiene la espalda desgarrada. Jaune oyó que el parloteo aumentaba de volumen.
Adrián debería haber informado de ello en privado, y Cobin y Nicholas parecían dispuestos a pedirlo antes de darse cuenta de que ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Era mejor aliviar las preocupaciones ahora y actuar en lugar de retirarse al secreto y dejar que los rumores y la imaginación se apoderaran de todo. Dijeron de dónde son y qué pasó. La chica logró pronunciar unas cuantas palabras. Estaba a punto de congelarse. Venían de Patch. La isla, ¿cómo han llegado hasta aquí? Eso es, señor. Patch, dice que Patch ha caído, se ha perdido. Ella y su padre fueron empujados en un bote y por la gracia de la diosa lograron llegar hasta aquí, pero mientras intentaban llegar hasta aquí, fueron atacados. La voz de Adrián se elevó junto con su pánico. Atacado por una gran bestia, un Grimm. Calma. Calma. Rugió Cobin por encima del repentino ruido. Calmaos, os digo. Se subió a un banco y juntó las manos con fuerza. Siempre hay gente que se equivoca en la oscuridad de la noche y al borde de la muerte. No tenemos pruebas de ningún Grimm, y más que suficientes de ninguno. Los nuestros recorrieron los bosques en busca de ninguna señal, a menos que todos se hayan olvidado. Es el Señor Oscuro. Gritó Tulle. El duro invierno, el niño maldito, ¿no ves que todo está relacionado? Tus ojos vieron una cosecha fallida, Tulle. Acusó Cobin. Vieron una inundación esta primavera, una plaga en los cultivos y ganado enfermo, nada de lo cual me atrevo a decir que ocurrió. El hombre se encogió y varias personas rieron entre dientes. Si estás aquí afirmando que esto es obra del Señor Oscuro, eso me llena de alivio, porque seguramente significa que no sucederá. La risa silenciosa se convirtió en gritos, aplausos y burlas, y Tulle pronto se escabulló con sus compinches murmurando todo el tiempo. Jaune deseaba poder reír con ellos, pero el hecho de que tenía aura, que sabía que tenía lo que su padre había afirmado que atraería a Grimm. ¿Fui yo el responsable de que atacaran a estas personas? ¿Es mi culpa? Nicholas y yo nos ocuparemos de nuestros invitados y los ayudaremos lo mejor que podamos, continuó el alcalde Cobin. El resto de ustedes traten de no causar problemas y, por el amor de la diosa, no se amontonen con la pobre Marta. Lo último que necesitan estas pobres almas es gente curiosa que las amontone. La gente asintió y se obligó a sentarse. En invierno, los visitantes no eran de fiar, pero eso solo se aplicaba a quienes tomaban la decisión, porque ningún hombre en su sano juicio viajaba con semejante nieve. No se desconfiaba tanto de quienes se dejaban llevar por la necesidad, porque se suponía que no tenían otra opción. Nicholas, ven conmigo, por favor, dijo Cobin. Puedes venir tú también si lo deseas, Jaune. Confío en que mantendrás la cabeza tranquila y tal vez puedas ayudar a distraer a la pobre muchacha mientras nos ocupamos de su padre. Nicholas asintió y Jaune se puso de pie. Por supuesto, señor. Haré todo lo que pueda. Eres un buen muchacho, como tu padre. Vuelve a mirar hacia el muro, Adrián, y estate atento. Grimm o no, puede que haya otros supervivientes que busquen refugio. Tenemos comida suficiente para no rechazar a las almas desesperadas. Sí, señor. Haré que enciendan linternas a lo largo de las paredes para iluminar el camino. Sí, buena idea. Vete, entonces. Nicholas, ven. Será mejor que lleguemos al fondo de esto. Salieron a caminar hacia el frío abrasador, poniéndose las capuchas y protegiéndose del viento con las manos. Cobin los guió, alejándose rápidamente del calor de la taberna hacia el único edificio que era la casa de Marta, una madre viuda de 3 hijos que era muy querida por la gente por su cocina y sus historias. Sus ventanas brillaban con la luz del fuego y otro guardia estaba de pie junto a la puerta, con los guantes empapados de sangre. Sangre humana. Si hay una bestia ahí afuera, tendremos que decidir qué vamos a hacer, dijo Cobin mientras entraban a la casa y rápidamente se bajaban las capuchas. El aire olía a sangre y hierbas quemadas. Hacía demasiado frío para abrir una ventana. Quédate dentro de los muros, dijo Nicholas al instante. Sí, esa también sería mi elección, pero dependerá de lo que diga esta muchacha. Con un poco de suerte, se habrán topado con un oso grande y lo habrán despertado de su hibernación. Una tragedia, pero que no continuará más allá de ellos. Si no, bueno, me da rabia ignorar a un monstruo en los árboles. Lo mejor es atraerlo y ocuparnos de él, ¿no? Luchar contra él en nuestros términos. Parecía más una pregunta que una afirmación, y la forma en que el alcalde observaba a Nicholas en busca de alguna reacción lo demostraba. Sabía del pasado de su padre, lo sabía y le estaba pidiendo consejos sobre cómo manejar la situación. Si es un Grimm,
Nicholas recalcó con fuerza el sí, entonces nos adaptaremos. Si es solo uno, es posible que podamos ocuparnos de él sin demasiado riesgo. Sin embargo, prefiero estar seguro antes de causar pánico. Sí. Sí, esa parece una buena idea. Doblaron la esquina y entraron en la gran habitación que ocupaba la mayor parte de la casa. En la chimenea ardía un fuego que conducía a un agujero inclinado en el techo de paja. Delante de él, una anciana encorvada se arrodillaba ante una figura que yacía boca arriba, empapada de nieve derretida y sangre. A su lado, con lágrimas corriendo por su rostro, una chica de cabello oscuro los miraba con desesperación. «Mi padre», gritó, agarrándose las rodillas con las manos. «Por favor, sálvenlo». Era la primera vez que Jaume veía unos ojos de ese curioso tono de gris, casi lo suficientemente brillantes como para ser plateados.